Sí, Uno sí. no puede ver el complejo de Edipo sin ver el complejo fraterno. No, Porque no vivimos en aislado. exacto. Y yo lo pienso, yo trabajo con niños, adolescentes y adultos y en todos lo veo igual. Y con todos se juega de manera muy diferente. Sí. Y a veces creemos, justo en eso que vas diciendo, que podemos estar más evolucionados en ese sentido que los niños y a veces no. No. O sea, yo veo adultos haciendo berrinches en el mundo. En la el vida. mundo, no solo en el mundo. Sí. Por lo fraterno, Sí, precisamente. claro, O claro. sea, esto que dice ahorita de la guerra de aranceles, a mí me parece un ejemplo perfecto de decir, a ver, ¿somos cuántos millones de personas? ¿Cómo le vamos a hacer para vivir todos? ¿Por qué tiene que ser uno el que abarque todo? ¿No? O sea, y ese es un ejemplo, yo pensaba en macro, pero si cada uno de los que nos escuchan nos ponemos a pensar, ¿cómo toleramos? Sí, compartir hasta el espacio físico con otros, el espacio mental, el espacio de cariño con otros, sin sentirnos desplazados, sin sentirnos amenazados. Tiene que ver entonces con esta pregunta de, entonces, ¿de qué manera viví mi relación con mis padres? ¿De qué manera viví la relación con los otros? Para que yo pueda sentir que mi lugar está seguro, que yo no tengo que pelear por él, que yo no tengo, que no hay nada de vida o muerte por lo que tenga que estar peleando. Claro. Y también poder diferenciar dónde están los límites cuando me toque decirle al otro, oye, hasta aquí podemos convivir, padre, pero como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Sí, o sea, como sí. yo te respeto, tú me respetas, hay una diferencia y podemos convivir juntos si todos gestionamos algo, ¿no? Y hay un comentario muy interesante porque justo tiene que ver con esto, de Óscar Mauricio Cuellar Pineda, que dice, Jessica Benjamin propone la ley materna donde todos sus hijos merecen vivir. ¿Y qué tiene que ver con esto? O sea, yo pensaba en la película de La decisión de Sophie, que justamente tiene que ver con una madre que tiene que decidir cuál de sus hijos vive. Eso es una de las cosas muy que podemos ver mucho en este tipo de complejos, cuando hay una dificultad para darle un lugar al otro y que viene desde, ahora sí que viene desde lo vertical, ¿no? O sea, como tú decías, los padres son una generación, los abuelos son otra generación y ahí hay otros, ¿no? Adultos, etcétera. Luego vienen otras generaciones que aunque están más horizontal a nosotros, también hay diferencias, ¿no? Y que uno también tiene que poder verlas. O sea, el hermano menor no es igual al hermano mayor ni al hermano del medio porque tienen, ahora sí que pertenecen a otra etapa, ¿no? Y están los que ya están en nuestra horizontalidad, ahora sí, más parejita, y cómo convivimos con ellos. Y si no existe esta ley precisamente, o esta idea de que todos merecemos vivir, todos somos humanos, todos tenemos derecho a estar enojados, pero nadie tiene derecho a lastimar a nadie. Exacto. O sea, leyes muy básicas que atraviesan, yo pensaba, desde todos los lugares, que se vuelve muy difícil la convivencia. Entonces, ¿sabes? En este dicho tan común que hay de que los mexicanos somos como, ¿cómo decían? Como nos comportamos como alacranes en una cubeta, una cosa así, ¿no? Que ya que va a empezar a salir cangrejos. uno, es cangrejos. Yo lo escuché peor. Ganan al otro, más venenoso, ¿no? Sí. Y yo digo, pues cuando eso no debería de ser así, pero sí marca una manera cultural en la que percibimos la fraternidad. Bueno, y qué triste. Es que es nuestra condición humana. O sea, a ver, ¿por qué siguen las guerras? ¿No hemos avanzado psíquicamente? ¿No tenemos desarrollos? No. Lo que pasa es que sigue existiendo una parte muy arcaica en nosotros que tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo nos relacionamos con lo igual, pero también cómo sigue habiendo emociones y se llama pulsiones, ¿verdad? O sea, impulsos internos, ¿no? El tema es cómo los elaboramos y qué hacemos con ellos, y si tenemos la capacidad de pensar para hacer antes un proceso de pensamiento y de transformación antes de actuar, ¿no? Claro. Ese tiene que, o sea, eso es lo que nos tendríamos que preguntar, a ver, ¿por qué a estas alturas del 2025 sigue habiendo y sigue pasando lo que sigue pasando? Bueno, pues porque tenemos una condición humana que hay que aceptar. Exacto. O sea, y en esta condición humana está esta parte hostil de celos, de resentimientos, que muchas veces no es procesada, ¿no? Y que se queda en un narcisismo. Luis Canciper decía, es que lo que hay que leer es no solamente el complejo de Edipo, que tiene que ver con esto intergeneracional, sino con lo fraterno, que tiene que ver con esto ya transgeneracional, ¿no? Bueno,
de la misma generación y transgeneracional, pero también tiene que ver con el narcisismo. Y es un tema que tiene, que lo pone como, si pusiéramos un triángulo, lo pondría como en un eje central. Según cómo se da ese ego en las personas, es como se van a poder o no relacionar, ¿no? Sí. Pero la pulsión sigue siendo y sigue estando y va a seguir estando, ¿no? Aquí la batalla va a seguir, ¿no? No es que un día Trump diga no va a haber aranceles y se acabó la bronca, ¿no? O sea, va a seguir habiendo otras cosas que son lo que tiene que ver con este funcionamiento tan humano. Y lo que ha hecho el psicoanálisis es entender esto, es tratar de ir entendiendo, bueno, por qué tenemos actitudes tan negativas y tan hostiles hacia otros seres humanos. Bueno, tan buenos no somos, ¿no? Tenemos un inconsciente que es el que va a determinar un montón de emociones para determinar haciendo tal o cual cosa, ¿no? Y del que más vale nos hagamos conscientes y lo podamos procesar. Yo pensaba aquí preguntarles cómo entraría la castración, ¿no? O sea, porque todo esto es humano, ciertamente, ¿no? Y el narcisismo, pues todos tenemos. Yo pensaba, y en todo lo que hemos hablado, tanto hacia nuestros iguales, como hacia los padres, como hacia los hijos, hacia los hermanos, pues el narcisismo está y cada quien lo tenemos, pues ahora sí que como llegó en el paquete, ¿no? Pues sí. Y a veces se infla más y a veces menos. Y hay momentos, ¿no? Sí. Pero yo pensaba que pues justo ser conscientes de esto es lo que nos puede ayudar a medio llevarla, ¿no? Y a encontrar otras formas de satisfacción. Pero pensaba cómo poder hablar, cómo poder explicar este asunto de la castración, cómo juega. Sí. Porque si no, pues no hay tope, ¿no? O sea... Claro, muy importante lo que vas preguntando porque al final de cuentas también tendrá que ver mucho el complejo fraterno con qué tanto alcanzamos a reprimir o no. O sea, simplemente pensemos en una persona que carece, bueno, de un padecimiento psicótico que sabemos que tiene que ver con que no hay una alteridad, no alcanza a ver en la cabeza del paciente psicótico un otro, pues cuál fraternidad va a haber. Porque ni siquiera existe digamos, en la cabeza de ese psicótico un otro. ¿Sí me explico? Entonces, claro que sí, el complejo fraterno va a tener que ver también por cómo reprimimos estos deseos hostiles, estos celos, estos resentimientos, y los podemos procesar y transformarlos en una broma, ¿no? Ay, si eres más inteligente, no sé, en alguna broma que hay pueda... bromas más también habrá... adelantaditos que otras. Sí, habrá que ver, pero claro que la castración tendría que ver con esa capacidad que tenga el sujeto dentro de su psiquismo y de su desarrollo psíquico a reprimir o no. Hoy por hoy sabemos que una persona que no es capaz de reprimir va a recurrir a otros mecanismos más de decisión, más de identificación proyectiva, pero digamos que en ese campo preedípico tendríamos pocas esperanzas de fraternizaje, por decir un concepto, más elaborado de construcción. Lo que nos vamos a encontrar es personas predípicas van a pulsar porque reine la destrucción, porque reine la no construcción de cosas, porque reine la envidia y por actuaciones. Eso es muy interesante lo que vas preguntando. O sea, también el complejo fraterno nos habla de eso, ¿no? ¿Qué tanto una persona pudo reprimir para entonces poder entender que hay un otro, ¿no? Bueno, dejar que ese desarrollo psíquico le permita eso, pero sí va a haber tal cual complejos, personas que no crucen el complejo fraterno, porque cruzar, digamos, el complejo fraterno tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo se desarrolló el psiquismo y pudo haber una represión, ¿no? Y que pueda esa cabeza desarrollar otros mecanismos, otras formas más elaboradas, más neuróticas, decimos desde el psicoanálisis, que en todo caso permitan un otro, ¿no? Y permitan que este otro exista como Dios le da a entender, ¿no? Y que hable como Dios le da a entender y que procese el mundo como Dios le da a entender, ¿no? El subcomandante Marcos del movimiento zapatista en el 94 decía una mítica frase que era un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? Y yo la pensaba, o yo la pienso no nada más desde lo social, sino que nuestro propio aparato psíquico es un mundo donde viven muchos mundos. No es una sola cosa nuestro aparato psíquico, o sea, nuestra cabeza no es nada más nuestros deseos hostiles. Nuestra cabeza también tiene otros deseos de existir, de ser, de sentirse, de aseguramiento, ¿no? Y entonces también tiene que ver el complejo fraterno con cómo la cabeza se va configurando en relación a estas, digamos, instancias, Freud le llamaba instancias, ¿no? En donde hay cabezas que no permiten
la existencia de muchos mundos,